Reciban un cordial saludo. Comenzamos con la preparación rumbo a la próxima prueba de biología para bachillerato, tanto bachillerato por madurez como bachillerato por edad. Y estos son los primeros tres objetivos que debemos estudiar. Básicamente los vamos a resumir en que tenemos que diferenciar los tres tipos de adaptación biológica, tanto la morfológica, la de comportamiento y la fisiológica. Y luego tenemos que reconocer algunos textos que nos van a presentar relacionados con lo que se llaman factores o condicionantes ambientales, que ya ahorita los vamos a analizar. Eso es más o menos lo que tenemos que saber en estos primeros tres objetivos, que son en los que nos vamos a enfocar para el centro número 1. Los centros se van a distribuir de la siguiente forma. En el centro número 1, que es el que nos corresponde el día de hoy, vamos a estudiar los temas número 1 y número 2, que serían adaptaciones biológicas y condicionantes ambientales. Del centro de hoy van a salir 6 puntos para el examen de madurez y 8 puntos para el examen de edad. Ahora es importante aclarar para los estudiantes de edad que si se van a preparar con estos centros para la prueba número 1, deben estudiar los centros del 1 al 5, estos que están en color rojo. Para la prueba de edad número 2, deben estudiar los centros del 6 al 9, que son los de color azul. Y los de bachillerato por madurez deben estudiar del 1 al 9. Ahora luego en el centro número 2 vamos a estudiar los temas 3, 4 y 5, que ese sería el centro más fuerte con respecto a los puntos. Para madurez vamos a tener 16 puntos en el próximo centro y para la prueba de edad 23 puntos, casi la mitad. Recuerden que la prueba de edad es de 30 puntos y solamente en el centro número 2 vamos a estudiar la materia correspondiente a 23 puntos. Luego en el centro número 3 vamos a estudiar los temas 6, 7 y 8. Para madurez corresponde a 8 puntos y para edad corresponde a 12 puntos. Luego el centro número 4 lo vamos a enfocar en cruces. Vamos a estudiar un poquito cada uno de los tipos de cruce y ahí vienen los puntos respectivos. En el centro número 5 va a ser evolución y luego aquí comenzaría la materia para edad 2, ¿verdad? Para la prueba de edad 2, que también la van a presentar en septiembre. Por aquello, estos centros también sirven para los que se están preparando para las pruebas del año 2025, ¿verdad? Es el mismo temario. Ahora en el centro 6 vamos a estudiar el tema 11, 6 puntos para madurez, 12 puntos para edad. En el centro 7 vamos a estudiar el tema 12, 6 puntos para madurez, 16 puntos para edad. En el centro 8 vamos a estudiar los temas 13 y 14, 6 puntos para madurez, 14 puntos para edad. Y en el centro número 9 vamos a estudiar los temas número 15 y número 16. Serían 8 puntos para madurez y 18 puntos para edad. Entonces aquí tenemos el esquema resumen que les mandé, ¿verdad? Les mandé, para cada tema les mandé un esquema y les mandé un folletito con la presentación en PowerPoint para que profundizaran en algunos conceptos. Pero básicamente estos esquemas resumen todo lo que hay que saber para el examen y luego algunos conceptos que vamos a ir fortaleciendo con la resolución de ejercicios. Vamos a estudiar primero lo que es adaptación biológica, algunos aspectos generales, y luego vamos a desglosar cada uno de los tipos de adaptación biológica para comenzar a resolver algunos ejercicios. Recuerden que yo voy a tomar como base
la prueba de bachillerato por madurez que se efectuó este año. Esa prueba tiene algunos cambios, ¿verdad? Por ejemplo, la forma de preguntar es un poquito diferente y también que ahora no son 4 opciones de respuesta, sino que ahora solamente trae opciones A, B, C, ¿verdad? Solamente 3 opciones. Entonces vamos a comenzar a desglosar el esquema. Para iniciar vamos a definir qué es adaptación biológica, ¿verdad? Los organismos deben adaptarse para poder sobrevivir y esto conlleva que ocurran algunas serie de cambios, ya sea cambios de color, cambios de forma o cambios de comportamiento y también cambios fisiológicos, como ahorita vamos a ver. Por ejemplo, un oso que vive en climas donde hay varios meses de hielo, donde no hay nada para alimentar, donde no hay comida, ¿verdad? Debe modificarse y evolucionar hasta conseguir lo que se llama el estado de hibernación, ¿verdad? Eso se consigue durante miles o millones de años. El organismo se va adaptando para llegar a ese punto, ¿verdad? Donde el oso básicamente se duerme y reduce todas las necesidades. A esas necesidades les vamos a llamar necesidades metabólicas, ¿verdad? ¿Qué son las necesidades metabólicas? Básicamente todo lo que ocurre dentro de la célula y básicamente todo lo que ocurre dentro del organismo, ya sea la cantidad de latidos del corazón, la temperatura interna, la necesidad de alimento, la cantidad de veces que hay que respirar y la cantidad de aire que se lleva a los pulmones en cada respiración. Todo eso se va a reducir mientras el oso está en estado de hibernación. Eso sería una adaptación fisiológica. Luego tenemos adaptaciones de comportamiento. Por ejemplo, animalitos que saben cómo esconderse y saben en qué momento salir a comer, ¿verdad? Salir a comer y luego regresar y ocultarse debajo de las hojas o entre las rocas, etcétera. Eso es un tipo de adaptación de comportamiento. Ahorita vamos a analizar otras más. Y luego las adaptaciones morfológicas. Por ejemplo, plantas que han hecho que o les han aparecido espinas para evitar ser devoradas o para protegerse un poco de lo que se llama herbivoría, que ya un poco más adelante lo vamos a estudiar, ¿verdad? Que son los animales que se alimentan de ellas. O serpientes como la coral falsa que ha tratado de imitar a la coral verdadera para asustar, ¿verdad? Trata de aparentar ser venenosa para asustar a los posibles depredadores. Esos cambios que podemos ver se llaman adaptaciones morfológicas. Pero en un sentido muy amplio, vamos a definir adaptación biológica como cambios que tienen los organismos o que tienen las poblaciones con la finalidad de sobrevivir. Para que ocurra la adaptación biológica, es muy importante la selección natural, ya que la selección natural va escogiendo los organismos mejor adaptados. Cuando nosotros nos hablan de una mejor adaptación, nos están hablando del concepto de selección natural, ¿verdad? Entonces son organismos mejor adaptados, no más fuertes, no más valientes, no más rápidos, simplemente están mejor adaptados por alguna cuestión u otra. Y esas adaptaciones tienen más probabilidad de continuar en las generaciones siguientes, ya que esos organismos son los que van a poder reproducirse, porque van a vivir más tiempo y entonces en ese tiempo van a dejar mayor cantidad de descendencia. Aquí tenemos un caso y la mariposa blanca, ¿verdad? En este caso son mariposas nocturnas o aquí se les conoce como palomas también. Dice que en los lugares donde no hay mucha industria son de colores claros, ¿verdad? Generalmente blanco. Pero en las zonas donde hay industrialización, ¿verdad? Donde el aire ya está muy contaminado, esas palomas han llegado a oscurecerse. ¿Qué es lo que pasa? Ese color oscuro les permite ocultarse de los depredadores.
entonces van a tener mayor probabilidad para dejar descendencia que las mariposas que fueron de color blanco y que desgraciadamente quedaron atrapadas en una zona que se industrializó. Entonces esos genes de color blanco se perdieron. ¿Por qué? Porque al no evolucionar, al no adaptarse biológicamente, entonces eran más fáciles de ver para los depredadores. Y para finalizar con la revisión del concepto de adaptación biológica, debemos definir que hay tres tipos de adaptación biológica. La primera se llama adaptación morfológica, anatómica o estructural. ¿Verdad? Tenemos que aprendernos esos tres nombres. Esa es la que tiene que ver con lo que podemos ver, ¿verdad? Colores, cambios en forma, espinas, lo que podemos ver a simple vista generalmente. Eso se llaman adaptaciones morfológicas. Luego, en segundo lugar, vamos a tener las adaptaciones fisiológicas o funcionales. Esas se van a relacionar con el metabolismo, se van a relacionar con lo que está ocurriendo por dentro del organismo, ¿verdad? Los latidos del corazón, hormonas que se producen, glándulas que se crean, y etcétera, ¿verdad? Ya ahorita poco a poco vamos a ir analizando. Bueno, en el caso de arañas, escorpiones, alacranes, veneno, ¿verdad? También en el caso de las serpientes, cuando se crean las bolsas de veneno, eso es un tipo de adaptación fisiológica también. Todo lo que ocurre dentro del organismo es una adaptación fisiológica. Y luego tenemos las adaptaciones etológicas o adaptaciones de comportamiento, ¿verdad? Tiene que ver con la forma como se comporta el organismo o cómo se comporta una población. Por ejemplo, aves que migran en busca de mejores condiciones cuando llega el invierno en las zonas donde residen habitualmente. Entonces, de forma muy general, vamos a revisar cada uno de los tipos de adaptación biológica y vamos a ver algunos ejemplos. Es muy importante tratar de reconocer el tipo de adaptación a partir de un ejemplo. Entonces, iniciamos con las adaptaciones morfológicas, anatómicas o estructurales. Dice que son cambios que presentan los organismos en su estructura externa, ¿verdad? Que podemos ver. Son visibles a simple vista, como cambios de forma o de coloración, y le van a permitir al organismo una serie de capacidades, por ejemplo, confundirse con el medio. Cuando se confunde con el medio le vamos a llamar camuflaje, ¿verdad? Por ejemplo, la lechuza que se confunde con el color de las cortezas de los árboles o de la cáscara del árbol, se está camuflando, ¿verdad? Cuando se confunde con el medio, ya sea con el pasto, con las plantas, eso se llama camuflaje. Y también le vamos a llamar cripsis. Pero cuando un organismo trata de imitar a otro, entonces le vamos a llamar mimetismo. Sí, esa es la diferencia entre ambos conceptos. ¿Verdad? El camuflaje o la cripsis es confundirse con el medio. Y el mimetismo es tratar de imitar los rasgos de algún animal. En este caso, este tipo de mariposa trata de imitar como la cabeza de una serpiente. ¿Verdad? Si ustedes ven, aquí está el ojo y ese sería como la cabecilla de la serpiente. Si algún depredador ve de lejos, cree que es la serpiente y se aleja. ¿Verdad? También hay mariposas que tratan de imitar los ojos de una lechuza. También vamos a tener algo que se llama aposematismo. En el caso del aposematismo, son animales tóxicos, animales venenosos, que crean colores muy llamativos. Cuando en la naturaleza ustedes ven colores llamativos, por ejemplo ranas azules, ranas verdes fosforescentes o ranas muy rojas, son venenosas, ¿verdad? Y ellas con esos colores lo que hacen es advertir que representan un peligro para cualquier organismo que se les acerque. Entonces, el aposematismo son colores brillantes o encendidos en organismos tóxicos, ¿verdad? Organismos venenosos. Muchas serpientes también son de colores encendidos.
Y luego también tenemos algunos cambios en las estructuras que le permiten una mejor adaptación al medio. Por ejemplo, los cambios que ha tenido la mano del ser humano a través del tiempo, ¿verdad? La palma se redujo y se convirtió en una mejor forma, o digámosle en una mejor herramienta para trabajar. Por ejemplo, para tomar un martillo, para tomar una macana, para jalar un mecate. La mano se fue adaptando conforme a eso, ¿verdad? Entonces ahora es más fácil hacer fuerza o tener destreza por la forma que tomó la mano. Y también tenemos este tipo de adaptaciones en plantas. Por ejemplo, el cactus que cambió las hojas por espinas. Y esto le sirve de dos formas. En primer lugar, como el cactus es una planta que evoluciona en el desierto, no le sirve tener hojas, porque el sol le sacaría toda la humedad a través de la hoja, ¿verdad? Entonces cambia la hoja por espina. Y también le va a servir para protegerse de los depredadores. Los depredadores que van a llegar en busca de agua, ¿verdad? Se comerían un pedazo de cactus para hidratarse, pero las espinas le ayudan a protegerse de esto. Entonces, a grandes trazos, las adaptaciones morfológicas son adaptaciones que podemos ver, que van a tener como característica algún cambio de forma o cambios de color. En segundo lugar, vamos a tener las adaptaciones fisiológicas o funcionales o adaptaciones de funcionamiento. Estas adaptaciones las vamos a reconocer que son internas, ¿verdad? Ocurren, pasan dentro del organismo. Nos dice, representa un cambio en la fisiología, en el metabolismo o en el funcionamiento del organismo para resolver algún problema, ¿verdad? Y ahí vamos a tener una serie de ejemplos, como la hibernación, la estivación, las glándulas de sal, los productos bioquímicos, como la bioluminiscencia, como el veneno de insectos, arácnidos y serpientes. Todo lo que son venenos y toxinas es un tipo de adaptación fisiológica. Ahora, vamos a estudiar estos primeros tres casos. Estos tres casos son muy similares, ¿verdad? Son casos muy parecidos, con alguna diferencia. Por ejemplo, la hibernación, que ya hablamos un poquito, es la que hacen los osos, ¿verdad? En las zonas donde hay mucho hielo. Reduce la necesidad de alimento, de aire, y comienza a vivir de la grasa que tiene acumulada, ¿verdad? El oso se duerme y ocurre todo lo que hablamos hace un ratito. Ok, la hibernación, como dice la palabra, ocurre en invierno. Luego tenemos la estivación. La estivación va a ocurrir generalmente eh, a algunos reptiles en épocas muy calurosas, pero es básicamente lo que ocurre en la hibernación. Se reduce el metabolismo y el animal entra en un estado de adormecimiento, ¿verdad? Si no lo hiciera, muere de calor. Y luego tenemos el torpor. El torpor lo hacen los colibríes y lo que pasa es que ellos durante la noche reducen la necesidad metabólica, ¿verdad? Entran como un estado de adormecimiento y reducen la necesidad de calorías, porque en la noche no pueden salir a alimentarse como en el día, entonces entran en el estado de torpor para reducir la cantidad de calorías que necesitan, ¿verdad? Entonces, de manera muy general, estos tres casos son muy parecidos. Luego tenemos los venenos como el escorpión, como el de las avispas, como el de las serpientes, como el de las arañas, ¿verdad? Todo eso se llama neurotoxinas. Todo lo que tiene relación con venenos es una adaptación fisiológica. Luego tenemos la bioluminiscencia. La bioluminiscencia, el mejor ejemplo es el del insecto que aquí se le llama candelilla, que generalmente anda en verano y que lo que hace es alumbrar en la noche. Ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Eso se llama bioluminiscencia.
También hay algunos hongos que tienen esa característica y algunos organismos que viven en el mar. Luego tenemos glándulas de sal. Algunas aves marinas tienen glándulas de sal porque cuando pescan o cuando se alimentan incorporan grandes cantidades de sal a su organismo y el organismo debe eh, expulsar esa sal de alguna forma porque si no el ave no podría sobrevivir. Entonces, la evolución hizo que ellas crearan glándulas de sal. Y luego también tenemos adaptaciones fisiológicas en el ser humano, los inuit, que se les conoce vulgarmente como esquimales. Tienen una variación genética única que le permite al organismo oxidar cierto tipo de grasa que contrarresta las bajas temperaturas, ¿verdad? Entonces, es muy común que los inuit tengan grandes cantidades de colesterol en sangre. Sin embargo, eso no los enferma como a nosotros, ¿verdad? En estas zonas. Cuando hay colesterol muy alto, pues sería sinónimo de que hay riesgo de algún tipo de enfermedad cardíaca, presión alta, etcétera. En el caso de los esquimales, ellos tienen una variación metabólica que les permite tener altos niveles de grasa en sangre y eso les va a ayudar a contrarrestar las bajas temperaturas. En tercer lugar tenemos adaptaciones de comportamiento o etológicas. Dice que implica alguna modificación en el comportamiento de los organismos y se pueden dar por diferentes causas, como asegurar la reproducción, buscar alimentos, defenderse de los depredadores, trasladarse periódicamente de un ambiente a otro, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, comenzamos con la migración. Grandes grupos de individuos viajan distancias enormes en busca de mejores condiciones, ¿verdad? Cuando llegue el verano o cuando llegue el invierno, se acaba el alimento y deben salir a buscar cómo alimentarse. Entonces, en algunos documentales se pueden ver esas grandes migraciones eh, y también aquí se pueden ver aves emigrando, ¿verdad? Las aves que viajan desde el norte hacia el sur en mejores condiciones y luego regresan. Esos son ejemplos de adaptación de comportamiento, ¿verdad? Aprendieron que para sobrevivir tienen que ir a buscar mejores condiciones y si no lo hacen, pues morirán, ¿verdad? Se pierde la especie. Luego también tenemos adaptaciones etológicas en el caso del cortejo. El cortejo es un tipo de ritual que algunos organismos practican y un caso muy conocido es el de las aves, ¿verdad? Algunas aves donde el macho danza, extiende las alas para seducir a las hembras y así poder reproducirse. Luego tenemos fototropismo. El fototropismo básicamente es cuando las plantas tratan de crecer en dirección hacia una fuente luminosa. Generalmente esa fuente luminosa es el sol. Si ustedes tienen una mata dentro de la casa, van a ver cómo va a comenzar a crecer en dirección hacia la ventana por donde entra más luz del sol. Ese es el fototropismo. Luego tenemos otro ejemplo que se llama tanatosis, que son individuos como la zarigüeya, que cuando ya se siente completamente atrapada, ¿verdad? Que ya no tiene escapatoria, entonces lo que hace es fingir estar muerta, ¿verdad? Cae y parece que está muerta. Eso se llama tanatosis. Y otros individuos, hay muchos individuos que aprendieron a hacer esto. Y luego adaptaciones etológicas del ser humano. El ser humano también ha aprendido muchas cosas para sobrevivir. Y tenemos los casos de vivir en ciudades, ¿verdad? O en barrios, o vivir en pueblos, donde hay una clínica, donde hay un almacén, donde comprar comida, donde hay una farmacia, donde haya un templo, donde van a orar, ¿verdad? Que para muchas personas eso es necesario. Y también hay algunas cuestiones que se han aprendido como cultivar alimentos. La agricultura es una adaptación etológica, ¿verdad? Sembrar, aprender cuándo sembrar, cómo sembrar.
Todo eso son adaptaciones de comportamiento. Y luego las relaciones interpersonales, apegarse a la familia, a tener una pareja, a tener grupos de amigos, reunirse, seguir algún deporte, ir a ver un partido de fútbol, ir a ver una competencia de ciclismo, etcétera, etcétera. Todo eso son adaptaciones de comportamiento. Y luego podemos ver otros tipos de adaptaciones más modernas, como la gente que sale a correr y que va al gimnasio. Y todo esto, ¿qué pasa? Lo que está haciendo el ser humano es adaptarse para sobrevivir, ¿verdad? Deben sobrevivir. Con el tipo de vida moderna es necesario el movimiento, ¿verdad? El deporte, correr, levantar pesas, andar en bicicleta, etcétera. Todo eso son adaptaciones de comportamiento un poco más modernas. Sin embargo, van a ser necesarias para las generaciones que siguen, ¿verdad? Si el ser humano no hiciera esto, pues probablemente se complicaría su sobrevivencia. Y comenzamos con la revisión de ejercicios. Recuerden, voy a tomar como base la prueba número 1 de bachillerato por madurez que se realizó este año. Y por ahí voy a ir agregando algunos ejercicios de otras pruebas, de conceptos que no fueron tomados en cuenta para esta prueba, ¿verdad? Para irnos preparando en la mayor cantidad de conceptos posibles. Pero tomen como base, si tienen la prueba ahí, y pueden imprimirla, háganlo para que vayan tomando anotaciones, como ya les había dicho hace unos días. Y si no están en mi grupo, pues pónganme un mensaje y yo con mucho gusto les hago llegar la prueba para que la puedan imprimir e ir tomando anotaciones. Y si no, un cuadernito, lápiz y tomando nota de los aspectos que vamos a hablar en estos centros. Entonces, ejercicio número 1 dice: la siguiente información se refiere a adaptaciones en un grupo de mamíferos. Los murciélagos hematófagos se alimentan de la sangre de los vertebrados. Hematófago quiere decir eso precisamente, organismos que se alimentan de sangre. Dice, es el caso del vampiro común, Desmodus rotundus. Para ello, realizan un pequeño corte en la piel de algún animal por medio de sus dientes incisivos y luego lamen la sangre. Además, producen una sustancia anticoagulante que evita que la herida se cierre para que así puedan volver al día siguiente y seguir alimentándose del mismo animal. Según la información anterior, una adaptación morfológica en los vampiros está dada por, adaptación morfológica, y automáticamente tenemos que saber que es o color o forma o alguna estructura, ¿verdad? Color, forma o estructura. Entonces vamos a analizar la opción A, dice, el hábito de regresar a alimentarse del mismo animal. ¿Cómo calificarían ustedes el hábito de que el murciélago sepa que regresando puede alimentarse del mismo animal? Eso sería una adaptación de comportamiento, ¿verdad? Porque es un hábito. Todos los hábitos son adaptaciones de comportamiento. Él sabe que llega y se puede alimentar del mismo animal al que le causó la herida, ¿verdad? Entonces en este caso sería una adaptación de comportamiento y no nos va a servir porque estamos buscando una adaptación morfológica. Opción B, la producción de sustancias anticoagulantes. Todo lo que son sustancias que se producen dentro del organismo, todo lo que tiene que ver con el metabolismo, la aparición de toxinas y sustancias, ¿verdad? Todo eso se llaman adaptaciones fisiológicas. Todo lo que ocurre internamente es una adaptación fisiológica. Y luego me dice la presencia de dientes incisivos. La aparición de dientes, cambios en los dientes, es algo visible y a eso le vamos a llamar una adaptación morfológica.
Pregunta número 2 dice, lea las siguientes afirmaciones sobre adaptaciones en los organismos. Y cuando nos ponen así varios textos, vamos a ver qué es lo que nos van a pedir. Dice, de acuerdo con las afirmaciones anteriores, ¿cuál de las opciones se refiere a una adaptación etológica? Entonces vamos a buscar adaptaciones de comportamiento. Tienen que haber dos, porque todas las opciones de respuesta tienen dos numerillos. Ok, comencemos a analizar. Dice, 1. Las arañas suelen mantenerse inmóviles a la espera de que algún insecto caiga en su tela. Cuando esto ocurre, lo atrapan rápidamente. Ok, la araña aprendió que manteniéndose inmóvil es más fácil que algún insecto se acerque y caiga en la tela para alimentarse. Entonces, como ella lo aprendió, como se convirtió en un hábito, esta adaptación es de comportamiento o etológica. Entonces, la opción 1 es correcta. Ahora vamos con la opción 2. Dice, algunas especies de aves que se reproducen en Norteamérica migran hacia países de Centroamérica, lo que les permite escapar de las bajas temperaturas y la escasez de alimento. Cuando a mí me hablan de migración de aves o migración de cualquier otra especie, automáticamente yo tengo que decir que es una adaptación etológica, ¿verdad? Que es una adaptación de comportamiento. Y finalmente el texto número 3 dice, las aves marinas eliminan el exceso de sal que acumulan en sus cuerpos a través de unas glándulas especializadas para tal función. Esas glándulas se llaman glándulas de sal. Eliminan el exceso de sal a través de las glándulas. Siempre que vean glándulas de sal, les están hablando de una adaptación de funcionamiento o una adaptación fisiológica. Y ahora estamos buscando adaptaciones etológicas o adaptaciones de comportamiento. Por lo tanto, la opción correcta sería 1 y 2. Esos son los textos que se refieren a adaptaciones etológicas. Considere la siguiente información relacionada con tipos de adaptaciones y nos dan cuatro figuras con 4 textos. Al final nos van a preguntar que cuáles especies corresponden a adaptaciones etológicas, ¿verdad? Adaptaciones de comportamiento. Dice número 1, armadillo. Su piel parecida a la de una armadura le brinda protección durante los ataques de otros animales. Ok, ¿qué es la piel? La piel es una estructura que se puede ver y como lo podemos ver, le vamos a llamar una adaptación morfológica. Y estamos buscando adaptaciones etológicas. Entonces el número 1 lo descartamos. Número 2. Golondrina. Cada año millones de aves realizan su migración desde zonas de reproducción hasta sus zonas de invernada para sus vacaciones de invierno en busca en cada estación del año del lugar más adecuado para alimentarse. Desde que a nosotros nos dijeron migración, automáticamente tenemos que decir que es una adaptación etológica, ¿verdad? O de comportamiento. Entonces la opción 2 es correcta. Opción 3, tortuga. El caparazón es la parte más distintiva de una tortuga y constituye una placa única que protege a estos seres de sus depredadores. Ok, ¿qué es el caparazón? Bueno, es una estructura y la podemos ver. Por lo tanto, es una adaptación morfológica. Pero no estamos buscando adaptaciones morfológicas. Estamos buscando adaptaciones de comportamiento. Finalmente, opción 4, murciélago. En algunas especies de murciélagos, la necesidad de la hibernación puede ser
por las bajas temperaturas o porque hay escasez de presas, principalmente de insectos. Ok, nos dijeron una palabra clave: hibernación. Esa es una palabra clave para saber que es una adaptación fisiológica. Por lo tanto, la vamos a descartar. De esa manera, la respuesta sería solamente el texto número 2. ¿Verdad? La opción sería la B. Una adaptación etológica es el caso de la golondrina que hace migración. Las demás, la 1 y la 3 serían morfológica y la 4 sería fisiológica. Traten de buscar los conceptos claves, ¿verdad? Si nos hablan de una estructura, si nos hablan de color, de algún cambio de coloración, si nos hablan de hibernación, de alguna toxina que se produzca dentro del organismo, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, identifiquen automáticamente cuál es el tipo de adaptación que se está hablando en el problema. Y ahora vamos a hablar un poquito de los conceptos relacionados con el tema número 2, que son factores o condicionantes ambientales. Básicamente aquí tenemos que reconocer qué son factores bióticos o qué son factores abióticos y luego algunas divisiones generales de esos factores. Después tenemos que reconocer algunos ejemplos. Este tema ellos lo van a evaluar con ejemplos. Les van a hablar de casos de árboles, de casos de animales, de casos del mismo ser humano. Y simplemente son comprensiones de lectura. Pero es importante llevar muy claro la división y la importancia de los factores. Igual que el caso anterior, vamos a ir desglosando concepto por concepto para tratar de llegar a una mejor comprensión. Entonces, de forma muy general, los factores ambientales influyen para los tipos de adaptaciones biológicas que van a ocurrir en los organismos. ¿Verdad? Entonces depende de la temperatura, depende de la humedad, depende de la luz, depende de los nutrientes. Los nutrientes pueden ser los nutrientes del suelo o pueden ser los alimentos disponibles. Si hay frutos, si hay verduras, o si el animal debe emigrar para conseguir eso. Y también el suelo, ¿verdad? El tipo de suelo es muy importante para las adaptaciones que se van a llevar en una determinada región. Y lo mismo pasa en los factores acuáticos, ¿verdad? La salinidad, la temperatura, la cantidad de horas de luz, el tipo de gases disueltos y la cantidad de gases disueltos van a ser muy importantes para definir el tipo de vida o el tipo de adaptaciones que se van a llevar a cabo. Esta es la importancia de los factores en la adaptación biológica. Ahora los factores influyen directamente en el tipo de adaptaciones que van a existir, porque no es la misma adaptación que se puede llevar a cabo en Costa Rica, por ejemplo, que allá en los lugares donde vive el oso polar, que tiene que hibernar varios meses al año para poder subsistir. De forma muy simple, podemos decir que los factores se van a dividir en factores bióticos o biológicos, ¿verdad? Básicamente son los que tienen vida. Algunos ejemplos son plantas, animales, bacterias, el mismo ser humano. Y luego vamos a tener también factores abióticos, que son factores que nunca han tenido vida, como el aire, como la luz, como el agua, como la temperatura, etcétera. Esa es la primera división, la división más general, factores bióticos y factores abióticos. Ya luego, un poco más adelante, vamos a retomar estos dos conceptos y los vamos a ampliar mucho más. Luego tenemos factores físicos. Los factores físicos y químicos pertenecen a los factores abióticos porque no tienen vida. Por ejemplo, heladas, ¿verdad? Cuando la temperatura baja y todo se convierte en hielo o en nieve. Los deshielos también, las olas de calor, como las olas de calor que sufrimos aquí en verano en Costa Rica, ¿verdad? En todo Centroamérica. En Brasil tiene un récord ahí de olas de calor, temperaturas que llegaban a los 50 grados
por ahí más o menos, una sensación térmica de 60 grados, casi como estar en un horno. Y luego también tenemos factores químicos como el aire, ¿verdad? El agua, el tipo de agua, el pH que indica el tipo de acidez o de alcalinidad de los suelos, ¿verdad? Dependiendo de eso, pueden existir una variedad de plantas o puede ser que no sobrevivan, ¿verdad? Si la acidez es muy alta. Luego la salinidad, los nutrientes del suelo, etcétera. Y luego vamos a clasificar los factores de otra forma. Energéticos cuando hablamos de alimentos, climáticos, todo lo que tiene que ver con clima, luz, temperatura, viento y cantidad de lluvia, etcétera. O el sustrato. El sustrato generalmente lo vamos a relacionar con los suelos donde crecen las plantas. Aquí tenemos un par de ejemplos de adaptaciones biológicas. En primer lugar nos dan el ejemplo de los árboles. En el hemisferio norte, antes de que llegue el invierno, los árboles botan las hojas en la época que le llaman otoño. Después de que pasa el otoño llega el invierno. Y el árbol lo hace para ahorrar nutrientes y para ahorrar trabajo, ¿verdad? Al no tener hojas, entonces va a hacer menos esfuerzo y va a gastar menos energía. Aquí en Costa Rica podemos verlo antes de que llegue el verano. Muchos árboles pierden o gran parte del follaje, que se llaman semicaducifolios, o pierden todo el follaje. En ese caso se llamarían árboles caducifolios. Y básicamente es lo mismo, ahorrar energía, ¿verdad? Porque el árbol ya aprendió que van a venir varios meses de sequía y no va a haber agua, no va a poder absorber nutrientes del suelo y entonces debe economizar al máximo la energía que tiene. Y una de las formas que descubrió es perdiendo el follaje. Y de igual forma, también evita que el sol absorba la humedad a través de las hojas. Luego nos dan el ejemplo de animales del hemisferio o de las zonas polares, ¿verdad? En el caso de los mamíferos, nos dice que algunos mamíferos terrestres tienen pelajes gruesos y almacenan una grasa de capa para aislar el cuerpo del frío, ¿verdad? Y por ahí también nos dan el ejemplo de los osos polares, nos dicen que tienen la piel oscura o la piel negra y que eso le ayuda a absorber rayos ultravioleta y que los pelos son huecos y que al ser huecos atrapan aire caliente. También por ahí nos dan un ejemplo de los pingüinos, en los pingüinos emperadores, que nos dicen que están cubiertos por plumas muy densas y que esas plumas hacen que tenga una capa impermeable en el exterior, ¿verdad? Y también atrapa calor, ¿verdad? Son dos ejemplos de cómo tanto plantas como animales han evolucionado a través de las adaptaciones biológicas, ¿verdad? Viviendo en climas con condiciones extremas. Y ahora vamos a estudiar adaptaciones del ser humano propiamente. Tenemos que el ser humano ha logrado adaptarse al clima gracias a las pigmentaciones de la piel, ¿verdad? Pigmentaciones en el cabello y en el iris del ojo. Si son zonas con muchas horas de luz o con mucho sol, con mucha radiación ultravioleta, las adaptaciones han sido que la piel oscurezca un poco o que oscurezca completamente, ¿verdad? También si son zonas donde se recibe poco sol, también se ha adaptado la piel a eso. Luego tenemos adaptaciones a los cambios de temperatura, dilatación, constricción vascular, ¿verdad? Vascular es todo lo que tiene que ver con venas, arterias, el corazón. Sudoración, cuando uno tiene mucho calor, entonces el organismo comienza a sudar, especialmente en la cara. Cuando la gente tiene calor, la cara se le pone como rosada o como roja, dependiendo si el calor es muy alto. Y entonces el sudor comienza a caer sobre la cara para que el aire refresque la sangre. ¿Por qué la cara se pone roja? Porque la sangre del interior del cuerpo está muy caliente, entonces busca la cara para poder enfriarse. Entonces llena los vasos capilares de la cara
y con el sudor va a comenzar a enfriarse. Luego tenemos adaptaciones a la humedad. Y en las adaptaciones a la humedad se puede modificar la anchura de la nariz y se puede modificar también la humedad propiamente de la mucosa nasal. Adaptaciones a la altitud. Entre más alto sea una zona, por ejemplo 3000, 4000 metros sobre el nivel del mar, va a haber menos oxígeno. Entonces, las personas que han evolucionado en esas zonas se han adaptado y la sangre se ha adaptado, ¿verdad? Entonces tienen mayor hemoglobina en la sangre. La hemoglobina lo que hace es transportar oxígeno. Como hay menos oxígeno, entonces tiene que haber más hemoglobina en sangre para aprovechar más el poco oxígeno que se respira. Y luego el ser humano también ha tenido que adaptarse a los alimentos. Ahora nosotros dependemos de la pirámide alimenticia, donde debemos consumir proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales, ¿verdad? Todo esto para conservar la salud. Porque, por ejemplo, si uno no come vegetales, no obtiene vitaminas suficientes y se enferma. Si uno no come carne de vez en cuando, no obtiene la proteína suficiente y se enferma. Y lo mismo, si uno no consume carbohidratos de forma adecuada, arroz y frijoles, ¿verdad? Esos son los carbohidratos, pan, tortillas, todo lo que son harinas, esos son los carbohidratos. Si uno no consume carbohidratos de forma adecuada, el cuerpo no va a tener la energía que se requiere para las labores diarias, especialmente cuando hay que hacer trabajos fuertes, por ejemplo en el campo, la gente que trabaja en construcción y otro tipo de trabajos, pues requiere una fuente de energía y esa fuente generalmente la van a dar los carbohidratos y nosotros ahora dependemos de esto. Nos hemos adaptado a consumir todos estos grupos de alimentos. Si falta algún grupo, pues va a venir alguna enfermedad. Luego también el ser humano ha tenido adaptaciones en procesos biológicos, ¿verdad? El nacimiento, el crecimiento, la reproducción. Y también hay adaptaciones de procesos no biológicos, las respuestas culturales, por ejemplo, pintar, la música, el arte en general, los deportes, todo eso son adaptaciones en procesos no biológicos. La siguiente información describe una relación entre adaptaciones y hábitat. Los eucaliptos son árboles exóticos que se desarrollan rápido, hasta el punto de que pueden crecer 1 metro por año, si se dan las condiciones adecuadas, temperaturas moderadas, humedad, tierra rica en nutrientes. Sus hojas al caer al suelo permiten el crecimiento de otras plantas y al descomponerse segregan sustancias tóxicas. Esta adaptación es de gran relevancia, ya que así los eucaliptos evitan la competencia por los recursos, lo cual les ayuda a crecer más. Ok, entonces nos dice que las hojas caen al suelo y cuando caen permiten que crezcan otras plantas, pero cuando se descomponen aparecen sustancias tóxicas. Y además nos dicen que esas sustancias tóxicas sirven para evitar la competencia. Las sustancias tóxicas sirven para evitar la competencia. Luego nos dice la pregunta, según la información anterior, ¿es posible afirmar que cerca de los árboles de eucalipto otras plantas, y dice la opción A, no pueden desarrollarse debido a las sustancias tóxicas del suelo? Esa sería la respuesta, ¿verdad? Por las sustancias tóxicas del suelo. No pueden ni siquiera nacer y así los eucaliptos evitan la competencia. Luego la opción B nos dice, obtienen los nutrientes que no son usados por los eucaliptos y ni siquiera pueden crecer. Entonces no van a obtener los nutrientes. Y la opción C nos dice, crecen rápidamente debido a las temperaturas moderadas y tampoco, ¿verdad? El texto ni siquiera habla nada de eso. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Esto es un ejemplo de amensalismo. Por ahí del tema 11 vamos a ver sobre esos conceptos.
Lea el siguiente texto sobre los seres vivos y su ambiente. Las ranas que habitan en los bosques, si bien son animales terrestres, dependen en gran medida de los ambientes acuáticos, porque allí es donde colocan sus huevos, que darán lugar a las crías o renacuajos. Mientras se encuentran en esta fase de su ciclo de vida, las ranas poseen cola y se alimentan de materia orgánica en descomposición y pequeños insectos acuáticos. Posteriormente se convierten en adultos a través de un proceso de metamorfosis y pasan a vivir al ambiente terrestre. Según el texto anterior, ¿cuál es una condición ambiental para que las ranas puedan habitar un lugar dado? Ok, entonces nos dice la opción A, el proceso de metamorfosis. La opción B, la disponibilidad de fuentes de agua. Y la opción C, la presencia de una cola para nadar y obtener alimento. Ok, vean, nos están pidiendo una condición ambiental. Y la única condición ambiental sería la disponibilidad de fuentes de agua. Tanto la A como la C lo que nos hablan es de condiciones físicas, ¿verdad? De condiciones propias del cuerpo o del mecanismo que tiene la rana dentro de su evolución, ¿verdad? Tanto el proceso de metamorfosis, de pasar de renacuajo a rana, como la presencia de la cola para poder nadar, ¿verdad? Cuando es un renacuajo. La condición ambiental, recordemos que se relaciona con temperatura, con calor, con agua en este caso. Entonces simplemente hay que diferenciar eso. En este caso la respuesta sería la opción B. Para responder los ítems 5 y 6, analice la siguiente información sobre adaptaciones del ser humano a su entorno biofísico. La mano humana desempeña una gran variedad de tareas: agarrar, sujetar, manipular objetos y sentir. Gracias a su compleja estructura, que incluye un conjunto de tejidos integrados entre sí, cabe destacar la presencia de un pulgar oponible, lo que nos permite una manipulación precisa de los objetos, sobre todo la parte distal del pulgar, que influye de forma determinante en su capacidad de agarre con una alta precisión. Por otra parte, en la medida en que se desarrollaba el cerebro en nuestros ancestros, se desarrolló también el sentido del tacto. Con base en la información anterior, la gran especialización de la mano humana que nos permite interactuar con el entorno es el resultado de una adaptación. Entonces, como la mano cambia, ¿verdad? Es algo visible, es algo que se puede ver en los estudios o en las figuras, en toda la información científica que hay a mano, podemos ver que la mano cambió. Y como es algo visible, la mano humana se relaciona con una adaptación de tipo anatómico. Ahora recordemos que etológico es comportamiento y fisiológico es el funcionamiento interno, ¿verdad? Básicamente lo que son procesos metabólicos del organismo. Pero en este caso nos están hablando de algo visible, ¿verdad? Y en ese caso sería anatómico o morfológico. Seguimos con la misma lectura, ¿verdad? Esta es la lectura del ítem anterior y vamos a ver la pregunta. Según la información presentada anteriormente, ¿cuál es la principal característica de la mano humana que le confiere gran precisión a la hora de manipular los objetos? Y la característica principal más importante de la mano del ser humano es la presencia del pulgar oponible. Eso es lo que le confiere las características y la precisión y también la forma de hacer fuerza, ¿verdad? A la hora en que utiliza alguna herramienta, utiliza una barra o tira de un mecate,
¿Qué es un pulgar oponible? Bueno, un pulgar oponible es esto. Si ustedes ven, estos 4 dedos salen en la misma dirección, pero el pulgar sale en una dirección diferente, ¿verdad? Si tuviera una forma de rectángulo o forma de cuadrado, los primeros 4 dedos estarían en el mismo lado y el pulgar estaría en un lado diferente. Eso es lo que quiere decir un pulgar oponible. Y gracias a eso, la mano tiene diferentes características. Por ejemplo, nos permite hacer fuerza, ¿verdad? Al tirar de un mecate, como la gente que trabaja con ganado, puede tirar de un mecate y dominar un animal con una fuerza enorme. También le permite al ser humano precisión. Por ejemplo, la gente que trabaja con telas. Para trabajar con telas se requiere una precisión muy grande, ¿verdad? A la hora de hacer cortes. Pues la posición del pulgar le permite al ser humano llegar a ese talento también. Y también permite hacer algo tan básico como cocinar, ¿verdad? Tomar una cuchara y cocinar, ¿verdad? Nos permite tener una gran fuerza a la hora que sea necesario, una gran precisión o llevar a cabo labores básicas de cada día. Bueno, jóvenes, y aquí lo que me queda es recomendarles los ejercicios, ¿verdad? Del tema 1. En la práctica 1 van a resolver los ejercicios 1, 2, 3, 4. En la práctica 3, los ejercicios 1, 2, 3, 4. En la práctica 4, los ejercicios 1, 2, 3, 5. Y en la práctica 5, los ejercicios 1, 2, 3 y 4. Luego del tema 2, ¿verdad? Recuerden que vimos tema 1 y tema 2. En el tema 2, en la práctica 1 van a resolver ejercicios 5, 6, 7 y 8. De la práctica 3, el ejercicio 5. De la práctica 4, el ejercicio 4. Y de la práctica 5, los ejercicios número 5 y número 6. Y así llegamos al final del centro 1. ¿Verdad? Espero haberles ayudado a comprender un poco mejor los conceptos. Al final les voy a dejar 3 preguntas. Traten de responderlas a conciencia. Si se les complica responder esas 3 preguntas que les dejo, entonces vuelvan a repasar los conceptos. Tomen el esquema y lo repasan y vuelvan a ver el video si quieren o repasen los apuntes que tomaron. Entonces, jóvenes, aquí quedaría el centro número 1. Que el Señor los ilumine. Aprovechen los días de estudio que quedan y cualquier duda por ahí me escriben.